Bueno, estamos de vuelta con el mes de octubre. Hemos comenzado un mes importante y tenemos también aquí, hemos hablado de un caso de superación, un caso muy importante. Tenemos ahora también a Roberto García, él es cirujano oncólogo y nos va a hablar un poquito también sobre la prevención del cáncer tan importante que es. ¿Cómo se puede prevenir también? Roberto, bienvenido a Mujer. ¿Me escucha, doctor? Hola, buenas. Pablo. ¿Cómo le va? Bienvenido. Estaba contando un poquito, doctor, que usted es cirujano oncólogo y creo que quién mejor que usted para hablarnos un poquito del cáncer, de la importancia. Aquí tuvimos recién, no sé si pudo escuchar el caso de una sobreviviente de cáncer contando su ejemplo, que creo que es bien válido desde el lado de ver lo que ella ha pasado para cualquier paciente que esté atravesando este momento. Pero usted, como materia autorizada, al ser cirujano y demás, queríamos saber estos métodos de prevención que hay, esta temprana detección, si nos puede contar un poquito. Sí, claro, mira, lo primero que todo agradecerles mucho por la labor que realizan ustedes. Este mes para nosotros los oncólogos es sumamente especial. Ojalá y todos los meses del año estuviera, digamos, ese ferviente ahínco por la parte de la educación en cáncer y demás. Escuchar el testimonio de la paciente, de veras que es lo que vemos todos los días acá. Actualmente estoy en el Salón de Operaciones del Instituto Oncológico Nacional operando casos y la verdad que escucharla, ese poder de superación es algo que nos inspira a nosotros a seguir adelante. Para hablarte un poquito con respecto al cáncer de mama, creo que primero debemos hablar un poquito de las estadísticas. El año pasado, en el año 2020, que es el año que inició o que estaba en su apogeo la pandemia, en el mundo se diagnosticaron aproximadamente 250 millones de casos de cáncer de mama. Ese es un número bastante alto. A pesar de eso, la mortalidad de esta enfermedad no ha sido tan alta. Años anteriores la mortalidad se mostraba en una disminución importante. Sin embargo, en el año de la pandemia sí presentamos una pequeña elevación en la mortalidad, y esto es obviamente porque las personas no lograron asistir a tiempo a sus servicios de salud, ya sea tamizaje o evaluación temprana de esta enfermedad. Hablando un poquito de la parte de la prevención, nunca nos vamos a cansar de repetirlo: el ejercicio, la dieta, no fumar, no tomar, son las principales herramientas para disminuir el riesgo de esta enfermedad. Sin embargo, hay un grupo de pacientes donde esta enfermedad se presenta, digamos, por predisposición o de manera hereditaria. Es un grupo que a lo largo de los años se estimaba en un 15 a un 20% de los casos, algo relativamente bajo. Sin embargo, en los últimos años sí hemos estado apreciando un aumento en el número de pacientes relacionados a predisposición genética, más que el número de pacientes que usualmente veíamos que eran por causas, digamos, esporádicas, asociadas a tabaquismo, asociado a algún tipo de factor de riesgo tipo obesidad, tipo una dieta inadecuada. Hoy en día estamos viendo un número aumentado de este número de pacientes que son pacientes con predisposición genética. Para eso contamos con diferentes estudios y pruebas que logramos detectar, inclusive antes de que la enfermedad se desarrolle a nivel genético. Estas tecnologías ya las tenemos en Panamá, las tenemos también acá en el Instituto Oncológico Nacional y obviamente a nivel privado. Ahora, doctor, una Digo. consulta, antes de meternos en el tema hereditario, yo quiero saber una cosita que sería previa para no irnos de ese tema, después poder seguir avanzando. Yo quiero saber por qué es tan importante cuando uno hace una detección. Por ejemplo, aquí estaba contando Ariana en su ejemplo, cuando ella se bañaba y sintió ese bulto en la mama y demás. ¿Por qué es tan importante, para la gente que no lo sabe en la casa más que nada, por qué es tan importante atacar rápido el tema de un primer diagnóstico? Siento un bulto, me voy a ir a hacer ver de una, ese primer diagnóstico, ¿por qué es tan importante tomar acción rápida y no llegar a un momento donde uno siente dolores, donde uno no puede y por eso termina yendo al médico por incapacidades y ahí se da cuenta que tiene algo grave? Mira, es muy bueno que hagas esa pregunta porque definitivamente en cuestiones de oncología o en cuestiones de cáncer el tiempo es algo primordial, porque como tú sabes, esta enfermedad va avanzando a lo largo de los días. Inclusive puedes tener una paciente que una semana tiene una enfermedad en etapa temprana y la siguiente semana ya la enfermedad ha caminado, por ejemplo, a los ganglios, y obviamente cambia mucho el pronóstico. De hecho, para hablarte nuevamente con un poquito de cifras, los pacientes en etapa temprana, que es etapa 1 o etapa 2, donde aún no hay una migración del tumor a las células ganglionares,
podemos tener un rango de curación desde el 95 al 98% de los casos. Eso es una cifra que obviamente nosotros siempre aspiramos a tener con todos los pacientes. Algunos pacientes que ya vienen con afectación ganglionar, que nosotros conocemos como etapa 3, ese grupo de pacientes lamentablemente la cifra de curación ya baja, inclusive a un 60-50%. Y los pacientes que están en etapa 4, en donde la curación no se puede dar, sin embargo ese paciente, como la paciente anterior, pueden vivir muchos años sin necesidad de pensar en que van a fallecer, simple y sencillamente con los tratamientos, que obviamente es la parte que afecta un poco en cuanto a la psiquis del paciente. Doctor, eso ha cambiado con el tiempo, ¿verdad? Porque antes la esperanza de vida o la posibilidad de curación, por decirlo así, creo que era un poco menor y de verdad que escuchar estas cifras, hay un tabú muy grande a la palabra, en general a la palabra cáncer, es como que genera un miedo, y es un miedo lógico en la humanidad, ¿no? Porque es una enfermedad dura, difícil de atravesar, pero lo que usted está diciendo da unas cifras que a uno le da un valor de hacer una primera detección o un primer diagnóstico o ir a hacerse un primer chequeo que es muy superior al no quiero saber qué tengo porque si tengo esto me voy a morir, por ejemplo, que es un pensamiento muy común de la población, que asociar directamente ese padecimiento, esa enfermedad a no lo voy a poder superar. Definitivamente, como tú dices, ha cambiado mucho la oncología, básicamente a través de estudios de investigación a lo largo de los años, ha superado muchos retos, entre ellos el cáncer de mama, que es un cáncer muy común comparado con otros cánceres. El cáncer de mama, tenemos muchísimas herramientas, desde cirugías que han variado mucho. Antes, a una lesión pequeña se le tenía que hacer la mastectomía estas completas. Hoy en día, inclusive aunque tengas una lesión grande, podemos reducir el tamaño de la lesión con medicamentos y después conservar la glándula mamaria de la paciente sin riesgo de que esta paciente presente un evento adverso tipo recaída a distancia o relacionado con el fallecimiento de la paciente. Entonces, desde el punto de vista que nos comentabas tú, definitivamente que la palabra cáncer en todo su sentido y todo lo que implica ya no es algo a lo que tenemos que tener miedo, al contrario, tenemos que inspirarnos a luchar contra esto, porque desde el punto de vista, digamos, médico o científico tenemos las herramientas. Pero hace un rato tú mencionaste algo muy importante, que depende mucho de la actitud del paciente. Se lo comentabas a la paciente, tienes las herramientas, pero si no tienes esa disposición de luchar, esa disposición de salir adelante, definitivamente que es la parte la que siempre tratamos de inspirar a nuestros pacientes. De verdad que sí, lo vemos, y hablar con usted después de hablar con ella tiene todavía, cobra más fuerza, y me imagino la gente en la casa viendo no solo al profesional, sino viendo también el ejemplo, creo que le llega mucho más el mensaje también. Doctor, no quiero quitarle tampoco del tema, usted me estaba hablando de la parte hereditaria, yo le doy mi ejemplo, en mi familia, me lo ha dicho mi madre, me lo han dicho siempre de generaciones, yo a los 50 años tengo que hacerme mínimo un análisis de colon porque hay familia en la parte masculina, de la parte materna de mi familia, que tiene una predisposición genética a poder llegar a tener algún inconveniente. Eso lo sé porque me lo han contado desde que soy chico, es como una verdad que se va instalando en la familia y hay que ir pasándola de generación. ¿Qué importancia tiene lo hereditario? Si uno viene de una familia donde, no sé, la abuela, la madre, el tío, el primo ha tenido problemas con el cáncer y demás, ¿qué posibilidad de que lo tenga uno? Bueno, mira, Pablo, primero que todo quiero felicitarte porque estás tocando los puntos claves de todo lo que es la oncología en prevención, y de veras que eso me llena mucho de satisfacción. Definitivamente, mira, en el caso de los pacientes, nosotros tenemos unas cosas que se llaman banderas rojas con respecto a los antecedentes familiares. El cáncer de colon, como tú lo comentabas ahorita, es un cáncer que tiene un grado de penetrancia muy alto en el nivel genético y mucha predisposición, sobre todo por el tipo de dieta. Entonces, desde ese punto de vista, inclusive, y te lo pongo así como una recomendación, inclusive las guías ya cambiaron. Las guías en los pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, si tienes tu antecedente de cáncer de colon, iniciaría a la edad de 40 años en vez de 50 años el tamizaje por cáncer de colon. De igual forma la próstata, de igual forma en las mujeres la mama, que son los principales tamizajes que nosotros contamos ahorita mismo. Entonces, cada vez que tú tienes un paciente en donde hay un antecedente familiar, digamos, repetitivo, tengo una hermana, un primo, un tío, una mamá,
que tiene un antecedente de cáncer, ese paciente tienes que ahondar un poquito más en su historia clínica, buscando, digamos, ciertos detalles que te digan tempranamente que el paciente tiene un riesgo aumentado para desarrollar esta enfermedad. Y no solo dejarlo ahí, podemos saltar al siguiente punto, que son las pruebas ya de tamizaje genético. Pacientes con antecedentes familiares importantes de cáncer de colon, una prueba genética nos puede hablar acerca de mutaciones en genes como C, genes como MCLH1, que son genes al cáncer de colon hereditario. Y esos análisis se pueden hacer a cualquier edad, porque yo creo que esa edad que habían puesto en la parte comunicacional de mi familia era porque seguramente en otros tiempos las posibilidades de diagnosticar cosas eran diferentes y había que esperar que se avance en ciertas áreas como para ver si había algo, para poder detectar algo ya comenzado. Me imagino que esta parte genética se puede hacer con antelación. Definitivamente tiene sus indicaciones, pero se puede hacer a cualquier edad. Inclusive tengo pacientes en donde los familiares, ponte la mamá o el papá, han tenido mutaciones y a los hijos tempranamente se le hacen estas pruebas, que es una prueba con un hisopado bucal que realmente no conlleva un mayor riesgo. Esa prueba es actualmente en Estados Unidos por secuenciación y llega a Panamá en un tiempo de más o menos 2 semanas. Mira, de verdad que la prevención es súper importante. Yo soy una persona bastante escéptica, no de... A ver, yo soy más que nada, yo me describo como miedoso en ese sentido, ¿no? Yo soy todo lo contrario que cree, yo tengo algo y ya pienso que es lo peor que puedo tener. Entonces, yo creo que la predisposición a hacer una temprana detección en los tiempos que estamos nos permite simplemente y tan sencillamente como salvar una vida, porque es eso. Y aparte, una batalla que uno puede tener en etapa 1 va a ser mucho más leve que la batalla que uno va a tener en una etapa 2 o en una etapa 3. Entonces, si usted lo detecta temprano, va a batallar menos que si lo detecta en la etapa 3, por ejemplo. Entonces, si usted es de las personas que no suele levantar tanto los brazos, como era el caso de Ariana, al contrario, creo que lo que tiene que hacer es ir a hacerse chequeos. Tal vez no se siente mal, pero hacerse a determinada edad ciertos chequeos como para ver que todo está bien, me parece que es fundamental, doctor. Sí, definitivamente, y te lo pongo así, por el caso de la paciente anterior, es la mayoría de las veces un hallazgo incidental de la paciente. Lo que nosotros buscamos con la campaña del mes de octubre, básicamente es buscar la prevención y detección temprana. Prevención, obviamente, con esto que estamos haciendo ahorita mismo, de explicarle a los pacientes cuáles son los factores de riesgo y cuáles son las pruebas de detección temprana. Y segundo, en la parte de detección temprana, digamos, instaurar a la población a que esté pendiente con respecto a las pruebas, por ejemplo, la mamografía, que es una prueba que detecta lesiones que ni siquiera son palpables aún. Yo tengo muchos pacientes en donde las mamografías detectaban lesiones sospechosas y cuando resecábamos la lesión eran etapas precancerígenas, o sea, ni siquiera habían llegado a ser una enfermedad maligna, o sea que esa paciente básicamente se curó con la cirugía y no necesitó ninguna cirugía adicional, ni quimioterapia, ni radioterapia. Bueno, entonces, desde ese punto buscamos que es eso, buscar la parte de llevar a la población a que antes de que se encuentre algo, digamos, detectarlo tempranamente. Bueno, ahí se ahorra todo lo que es la quimioterapia, que es lo que tanto miedo le tiene la gente, justamente por una temprana detección. La verdad, doctor, yo le agradezco su tiempo, usted nos agradece a nosotros por comunicarlo, pero nosotros le agradecemos a usted su tiempo y yo en lo personal también le agradezco su trabajo. Yo digo siempre que cirujanos oncológicos, cardiólogos que operan a corazón abierto, son las personas que uno en la calle debería parar y tomarle fotos, y no a nosotros que trabajamos en la televisión, que somos un medio que nos alegra mucho que nos hagan comentarios lindos como que alegramos una tarde de más, pero ustedes salvan vidas, así que de verdad le agradezco su tiempo y le agradezco su lucha y que siga con lo que hace, que es una de las bendiciones más lindas que tiene la vida, doctor. Muchas gracias, Pablo. De veras que le agradezco mucho a ustedes como comunicadores sociales, nos permiten a nosotros llevar este mensaje de esperanza y de vida. Y la verdad, nosotros sí es cierto que estamos en conjunto con los pacientes acá, pero creo que la labor de ustedes salva mucha más vida de la manera en la que le están haciendo. Y la verdad, muchas gracias de parte del Cuerpo Médico del Instituto Oncológico Nacional. Gracias a ustedes, doctor Roberto, y por la humildad también que tiene, que eso es lo que tienen los grandes. Saludo grande, siga con la lucha y le mandamos desde aquí nuestro mejor deseo. Aquí Mujeres, su casa siempre. Gracias.